Después de haber estado fuera por varios meses, regresé a casa solo para descubrir que la casa en la que crecí estaba en el mercado. Esta era la casa llena de recuerdos de mi infancia, y ahora se estaba vendiendo sin mi consentimiento. Mi esposo, Steven, y mi suegra, Betty, fueron quienes organizaron esta venta. Ambos venían de orígenes menos acomodados y parecían no valorar el valor sentimental de la casa familiar, viéndola solo como un medio para un fin financiero. Cuando me fui, lo hice con el entendimiento de que mientras estuviera ausente, mi hogar sería respetado. En cambio, me encontré con una traición. Steven y Betty no solo vendieron la casa, sino que parecía que se regocijaban en su engaño, sabiendo muy bien las repercusiones emocionales y legales que seguirían a su violación de confianza. Sus acciones no solo violaban nuestro acuerdo legal, sino también los lazos emocionales que tenía con ese lugar. La casa no era solo una estructura, sino un repositorio del amor y los recuerdos de mi familia, una conexión física con mis padres, quienes se mudaron a otra casa para su jubilación. La decisión de vender la casa fue un golpe, especialmente porque mis padres siempre habían mostrado un cariño inmenso por Steven, aceptándolo como propio a pesar de nuestras diferencias socioeconómicas, ya que yo venía de una familia de dueños de negocios y Steven de una crianza humilde en un hogar monoparental. Mi familia siempre apoyó nuestra unión sin reservas. Ahora, al enfrentarme a esta traición, me doy cuenta del peso del gesto de mis padres cuando decidieron transferirme la casa, con la intención de que fuera un santuario y un apoyo para nuestros futuros proyectos. Se suponía que era un regalo, un símbolo de su amor y confianza. He estado con Steven por más de 7 años. Hemos compartido una vida desde muy jóvenes. Nuestro matrimonio se basaba en la idea de ser una sociedad de iguales, sin importar el estado financiero ni el trasfondo familiar de cada uno. Sin embargo, aquí estábamos, en un punto en el que esos valores fundamentales se veían puestos a prueba. Como legítima propietaria de la casa, la responsabilidad de gestionar las consecuencias de esta desafortunada venta recaía sobre mí, pero la confianza entre Steven, Betty y yo se había visto profundamente erosionada. Me encontraba preguntándome qué depararía el futuro para nuestra relación y para la casa que antes simbolizaba nuestros sueños y aspiraciones compartidos. Tras decidir no tener hijos, la gran casa que mis padres nos habían legado me parecía un espacio excesivamente grande. Agradecí a mis padres por su generosidad, y aunque la transferencia oficial de la propiedad aún no se había realizado, ya había comenzado a negociar con un agente inmobiliario. Una mañana ajetreada, le recordé a Steven que debía llenar un formulario importante que se entregaba ese día. Steven, necesito que llenes este formulario. Se vence hoy y no llegaremos a tiempo de otra manera, le dije. Él se encogió de hombros y, con un gesto despectivo, respondió, escribe lo que quieras. Estás exagerando. Entregarlo hoy estará bien. Su respuesta me dolió. Nada de lo que decía coincidía con el hombre considerado con el que me casé. Últimamente, Steven se había vuelto indiferente, dejando que yo me encargara de tareas importantes como estos documentos y otras responsabilidades. Lo hacía más para evitar conflictos familiares que por convicción, pero esta dinámica me dejaba sintiéndome menos como una socia y más como una sirvienta. A pesar de estos desafíos, seguimos adelante con la venta de nuestra casa y elegimos un lugar más adecuado para vivir. Sin embargo, las dudas sobre el futuro con Steven comenzaban a nublar mis pensamientos. Un día recibí noticias angustiosas. Mis padres habían tenido un accidente de coche grave. Corrí al hospital y supe que necesitarían 7 meses para recuperarse por completo, con cuidados intensivos durante los primeros 3 meses. Decidí negociar con mi jefe para ajustar mi horario de trabajo e informé a Steven que me quedaría con mis padres para ayudarlos. Su respuesta fue indiferente. Está bien, es cosa tuya, dijo, con un tono distante que mostraba poco interés por el bienestar de mis padres. Aliviada pero preocupada, me pregunté cómo Steven manejaría la vida diaria sin mí. Su incapacidad para realizar incluso las tareas más básicas como la lavandería o recordar sacar la basura me hacía dudar. ¿Podría dejarlo solo sin que nuestra casa se convirtiera en un desastre? Con reservas, recurrí a mi suegra, Betty, explicándole la situación y pidiéndole que vigilara a Steven mientras yo estaba fuera. Por favor, siéntete como en casa y ayúdalo como veas necesario, le supliqué, esperando que con su apoyo, Steven podría manejarse hasta mi regreso. Oh,
Margaret, parece que estás en un buen lío, ¿no? Dijo Betty con un tono que rebosaba condescendencia. Seguro que tus padres pueden permitirse contratar ayuda. ¿O será que los extrañas demasiado? No te preocupes por Steven. Lo cuidaré bien. Tómate todo el tiempo que necesites, incluso si son más de 6 meses, añadió, su voz llena de una sinceridad que sonaba más a sarcasmo. Estaba claro que me veía como la mujer que había arrebatado a su hijo, tratando de mantener la calma. Le respondí, gracias, Betty, mientras trataba de ocultar mi irritación. En ese momento, ella era mi única opción para asegurarme de que Steven tuviera alguna supervisión. Con lo esencial empacado, me apresuré a cuidar de mis padres. Los 6 meses que pasé con ellos fueron intensos y pasaron rápidamente. Mi contacto con Steven durante este tiempo fue mínimo, pero me sentí satisfecha de haber estado allí para mis padres. Cuando finalmente se estabilizaron y ya no necesitaban mi presencia constante, me sentí aliviada y lista para regresar a mi vida. Al regresar, el paisaje familiar de nuestro pueblo me dio la bienvenida, pero al acercarme a nuestra casa, un cartel de «Se vende» me paralizó, confusa y alarmada. Llamé de inmediato a Steven, solo para escuchar una risa en el otro extremo de la línea antes de que dejara caer la bomba. Vendí la casa y me mudé de nuevo con mis padres. Me encargué de todo mientras tú estabas fuera, dijo, con voz fría y sin ningún calor. Nada de lo que Steven dijo tenía sentido, así que conduje directamente a la casa de mis suegros, que estaba a solo 10 minutos. Lo primero que vi fue un montón de mis pertenencias apiladas frente a la puerta. Mientras procesaba esto, un contratista llegó, tocó el timbre, intercambió algunos papeles con Betty y comenzó a cargar mis cosas en su camión. Poco después, Steven apareció, y tanto él como Betty lucían inusualmente alegres, vestidos con ropa elegante cerca de un coche de lujo que no reconocí. La escena era surrealista mientras contaban un montón de dinero con expresiones de júbilo. Con incredulidad y rabia, confronté a Betty, exigiendo, «¿Qué está pasando aquí, Betty?» Con una risa despectiva, respondió, «Te saqué todo ese desorden de la casa. Nunca supiste cómo manejar tus cosas, siendo tan adinerada y todo». Sus palabras dolieron, y continuó, «Has sido una esposa negligente, poniendo a tus padres antes que a tu marido. Me da pena, Steven, tener que lidiar con una esposa como tú. Por eso le dije que te dejara». Steven, con frialdad, me informó que la casa ahora estaba legalmente a mi nombre, lo que Betty usó para justificar la venta. «Como tú me dijiste que podía hacer lo que quisiera, pues lo hice», explicó, mostrándome el contrato firmado con la compañía inmobiliaria hace un mes. Betty entonces sonrió condescendientemente, como si hubiera ganado un juego, y sentí como la traición me envolvía por completo. No solo perdí la casa, sino que la persona en la que más confiaba había sido la que orquestó todo. Logré reunir mis pensamientos y enfrenté a Betty, mi voz firme a pesar del pánico que sentía por dentro. «Pero la casa ya debería estar bajo contrato con otra inmobiliaria, ¿verdad? Y si es mi casa, cualquier contrato sin mi firma sería inválido. Hiciste esto sin mi permiso y ahora has violado el contrato. La inmobiliaria exigirá compensación». Betty respondió de manera despectiva. «Escuché por parte de Steven que fuiste tú quien trató con otra agencia sin consultar a mi hijo». «Eso no me importa», contestó con indiferencia. «Simplemente hice lo que tú sueles hacer, manejar las cosas de manera independiente». Su indiferencia ante la legalidad de sus acciones era asombrosa. «Si hay compensación que pagar, debería ser por tu culpa. Es tu casa, ¿verdad?». Me volteé hacia Steven, buscando algo de apoyo o comprensión, pero lo único que encontré fue su sonrisa sarcástica, igual a la de su madre. «Finalmente ha llegado el día», comenzó. «Esto es venganza, ¿sabes?». Sus palabras fueron cada vez más hirientes a medida que continuaba. «Siempre te has burlado de mí por ser pobre. Siempre me he sentido como un extraño en tu familia, con sus diferentes estándares y valores. Tú y tus padres probablemente se reían de eso». Su amargura se derramó en sus palabras cuando dijo, «Ser pobre no es divertido, ¿verdad? Ahora te voy a mostrar lo que el dinero puede hacer. No voy a dejar que tú seas la única con una vida cómoda». Con eso, Steven me entregó los papeles del divorcio, todos llenados excepto por mi firma. Podría haber hecho que mi mamá manejara todo y los presentara. Pero, ¿dónde estaría la venganza en eso?
la situación se intensificó dramáticamente, casi como una escena de película donde las tornas se giraban de manera impactante. Steven y Betty estaban visiblemente satisfechos, disfrutando de lo que creían que era su momento de victoria. Sin embargo, cuando su alegría alcanzó su punto máximo, sentí como mi ira se disipaba, reemplazada por una realización clara de su error. Miren, lamento interrumpir su momento de triunfo, pero esta casa ya no es mía, dije tranquilamente, mientras un plan comenzaba a formarse en mi mente. Han cometido un gran error. Ustedes serán los que sufrirán las consecuencias, no yo. Decidí que ya no iba a protegerlos ni ocultar sus mentiras. Era hora de exponer todo, sus acciones, motivadas por el rencor y una noción equivocada de justicia. Pronto les pasarían factura. Ya no iba a seguir cubriendo sus errores. Era el momento de que la verdad saliera a la luz. Saqué un documento de mi bolso y lo desplegué frente a Steven y Betty. Este es el documento oficial del registro de la casa, les expliqué con calma. ¿Recuerdan nuestra conversación telefónica el otro día? Pues, la propiedad ha sido legalmente transferida a nombre de Steven. Con el accidente de mis padres, el proceso se retrasó, pero se finalizó la semana pasada, justo cuando ustedes decidieron vender la casa. La cara de Betty cayó, la confusión era evidente en su rostro. No escuché nada sobre esto, dijo. Por supuesto que no lo escuchaste, respondí. Traté de llamarte para saber si debía enviártelo por correo, pero apenas me prestaste atención y solo me dijiste que lo manejara yo. Probablemente ni lo recuerdas, pero te pregunté si estaba bien. Steven observó el documento del registro. Su expresión pasó de sorpresa a preocupación. Betty, igualmente sorprendida, me confrontó. ¿Qué estás diciendo? Esto fue lo que mis padres realmente querían, continué. Ellos siempre vieron a Steven como su hijo y te respetaban mucho. Betty, creyeron que darnos la casa no solo era un gesto de amor, sino también un homenaje por lo bien que criaste a Steven. Dejé que el peso de mis palabras calara hondo. Lo que ustedes han hecho es una traición, no solo hacia mí, sino también hacia las verdaderas intenciones de mis padres. Steven y Betty se veían visiblemente sacudidos. Sus manos temblaban mientras se tapaban la boca. Les mencioné que este lío involucra a 2 agencias inmobiliarias, y que sin duda buscarían compensación por la violación del contrato. Me pondré en contacto con la agencia con la que originalmente firmé, les expliqué. Les sugiero que contacten a la agencia con la que ustedes trataron para resolver esto por su cuenta. Hice una pausa y los miré a ambos, la decepción clara en mi tono. No puedo creer que la agencia haya aceptado una explicación tan apresurada y siguiera adelante con el contrato. Si tenían problemas o dudas, deberían haber sido sinceros conmigo, no recurrir a la mentira. No se trata de ser pobre, se trata de ser honesto y respetuoso. Mi frustración alcanzó su punto máximo y mi voz se alzó mientras confrontaba a Steven y Betty. Esto no se trata de dinero, se trata de la pobreza de sus corazones, declaré con firmeza. En ese momento, saqué mi celular, con la intención de llamar a la agencia inmobiliaria para reportar el engaño. Pero justo cuando estaba a punto de marcar, Steven intervino, su voz llena de desesperación. Espera, esto no es lo que quería. Estaba solo molesto porque te fuiste. Intentemos resolver esto juntos, como pareja. Su siguiente sugerencia sonaba a desesperación y naivismo. Sé que podría comprar la casa que está actualmente en el mercado, llamar a la antigua agencia inmobiliaria y podríamos pretender que esto nunca pasó. Tú eres rica. Así que puedes permitirte eso, ¿verdad? Su súplica fue interrumpida por Betty, quien había estado callada y furiosa a su lado. Su miedo de perderlo todo de repente cambió su lealtad. Steven, ¿ahora te estás volteando contra mí? Después de que yo arreglé todo para ti, no puedo creer que pongas a tu esposa antes que a tu madre. ¡Qué hijo tan despiadado! Sus palabras, cargadas de ironía, me dolieron. Pero respondí rápidamente. Oh, pero según lo que dijiste antes, Betty, poner a los padres en primer lugar es algo despreciable, ¿verdad? Entonces, deberías estar feliz de que Steven no sea una persona despreciable. Deberías sentirte orgullosa de él, de tener un hijo tan decente. Betty se quedó sin palabras, atrapada en su propia hipocresía. Steven, al ver una oportunidad, trató de ganarme de nuevo. Margaret, eres la persona más importante para mí ahora mismo.
Voy a cambiar mi actitud y haré todo lo posible. Por favor, no me malinterpretes, dijo. Sus palabras no me conmovieron. Nadie mencionó el perdón, respondí, mientras apartaba su mano cuando trató de tomar la mía. Estaba completamente desencantada con sus excusas y falta de responsabilidad. Ya estoy cansada de tu flojera, Steven, y cada vez que algo sale mal, echas la culpa a otros y esperas que ellos resuelvan tus problemas. ¿Cómo puedo confiar en que vas a cambiar? Mis palabras finales hacia él fueron claras y duras. No soy tu secretaria ni tu sirvienta. Como adulto, deberías asumir la responsabilidad de tus actos. Esto lo pagarás por el resto de tu vida, tanto tú como Betty. Con determinación, tomé los papeles del divorcio de las manos de Steven. Estampé mi firma en ese mismo momento y los dejé allí, parados en un silencio atónito. Después de ese día tumultuoso, los trámites del divorcio, aunque complicados, finalmente se finalizaron. En un giro irónico, Steven y Betty luego acusaron a mi familia, alegando que fueron engañados por mis padres y pidieron compensación. La situación aún no terminaba, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la conciencia tranquila y una firme determinación de proteger la integridad de mi familia. Como se esperaba, Steven y Betty perdieron su demanda. Sus tácticas fraudulentas no solo fracasaron, sino que también los dejaron financieramente responsables de una compensación considerable a ambas agencias inmobiliarias involucradas. Las consecuencias de sus acciones se convirtieron en un juego de culpas entre ellos, lo que sugería que su futuro sería largo y complicado. Mientras tanto, mi empleador había organizado que pudiera seguir trabajando a distancia, lo que me permitió quedarme con mis padres y apoyarlos durante su recuperación. Regresar a la casa de mis padres ha sido una experiencia estabilizadora. Cada día enfrentamos su rehabilitación juntos, compartiendo pequeños pero significativos gestos de cuidado. Tu baño está listo, me dice mi padre. Un gesto sencillo de amabilidad después de un largo día. Gracias, le respondo. Yo lavaré los platos para que tú te relajes un poco. Después de todo, debes estar cansado por la rehabilitación de hoy. No, tú primero. Margaret insiste. Yo limpiaré la bañera después. Ve y tómate un tiempo para ti, le digo. Vivir con ellos nuevamente ha sido un proceso que nos ha unido aún más, con pequeños gestos de amor que son la verdadera base de nuestra familia. Soy testigo del apoyo inquebrantable que se brindan mutuamente, incluso mientras continúan recuperándose del accidente. Es en estas interacciones cotidianas y silenciosas que me he dado cuenta de lo que faltaba en mi matrimonio con Steven, el respeto mutuo y la consideración. Inicialmente, el divorcio trajo consigo una ola de tristeza y frustración, pero al observar a mis padres, entiendo con mayor claridad lo que significa una relación amorosa y de apoyo. He aprendido lecciones valiosas sobre el respeto, la comunicación y el tipo de compañerismo que deseo tener. Si alguna vez decido volver a abrir mi corazón, seré mucho más cautelosa, armada con las perspectivas que he adquirido a raíz de esta experiencia. Estoy decidida a no causarles más preocupaciones a mi mamá y a mi papá. En lugar de eso, me enfoco en aplicar estas lecciones en mi vida, avanzando hacia adelante y expresando continuamente mi gratitud hacia mis padres. Este nuevo capítulo en la casa de mis padres no se trata solo de recuperación, sino de comenzar algo nuevo, fortalecido por la sabiduría adquirida de experiencias pasadas y un renovado aprecio por la familia que siempre ha estado a mi lado.